Esos personajes que nos... Libre Encuentro celebró esta semana sus primeros 15 años de vida en un evento que tuvo como motivo exaltar la institucionalidad democrática en nuestro país, para el cual se invitó a personalidades de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, con la ilusión de compartir las buenas y las malas que como nación vivimos, el aprendizaje que esto nos da y ciertamente los compromisos pendientes. Nos honraron con su presencia, la cual agradecemos, ciudadanos y amigos de Guatemala. Estuvieron en nuestro acto de aniversario todos aquellos que de alguna manera conforman nuestra realidad. Es su testimonio el que a través de estos años Libre Encuentro ha querido escuchar y dar a conocer. Periodistas, artistas, funcionarios de gobierno, el sector político, miembros de la comunidad internacional, estudiantes, sector académico, miembros de organizaciones sociales, centros de investigación y amigos que han estado con nosotros durante estos 15 años, asistieron a nuestro aniversario. Lo más importante para nosotros fue celebrar ese sentimiento común que sabemos unifica a la mayoría de los ciudadanos, que desde sus diversos campos personales y profesionales son el espíritu, aporte y ganancia para el futuro. Con el preámbulo de nuestro himno nacional en la voz de destacados artistas, se dio paso a un documental que resume nuestra trayectoria en estos 3 lustros y que les presentaremos la próxima semana. Nuestro director Dionisio Gutiérrez dio las palabras alusivas a nuestro aniversario y a través de canciones y los mejores momentos de esta tribuna recordamos las voces y los rostros de aquellos que hacen posible Libre Encuentro. Por eso y por el esfuerzo de quienes quieren un mejor país y sienten, al igual que nosotros, la necesidad de lograr el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones. Felicitaciones por ustedes, nuestro público, nuestra audiencia, nuestros amigos, que son la parte más importante de esta tribuna. Entregamos este primer especial Libre Encuentro 15 años, esperando acompañarles por muchos más. Es imposible resumir 15 años en pocas palabras, pero al menos compartiremos con ustedes unos segundos de algunos de los programas que hemos hecho y que sentimos son representativos de lo que ha sido esta tribuna. Les pido disculpas de antemano, pues en los próximos minutos habrá mucha información condensada de muchos temas distintos y estaremos, como dije, pasando de un programa a otro y de un tema a otro en cuestión de segundos. El resumen que ustedes verán ahora arranca en los días del golpe de Estado de Serrano en 1993, en una entrevista que yo le hice al doctor Mario Solórzano, ministro de Trabajo de aquella época. Doctor Mario Solórzano, un hombre decente quien renunció en el momento en que Serrano rompió el orden institucional. Segundo, después verán segmentos de otro programa hecho días después de la restitución de la democracia, en el que se había dado inicio a lo que se llamó la depuración de los organismos del Estado. Y de ahí llegaremos a nuestros días. Les recuerdo que fueron días difíciles y de mucha tensión, la cual ustedes podrán percibir. El director estaba aprendiendo muchísimo en esos días, sigue aprendiendo el día de hoy y espero que siga aprendiendo mucho en los próximos años. Así que los dejo con el resumen de los 15 años. Pero la verdad es que este gobierno está llegando casi a la mitad de su periodo y podríamos decir que fracasó. El país no inició siquiera su proceso de desarrollo. ¿Qué nos puede comentar de eso, doctor? Yo creo que es un diagnóstico oscuro, que no hace los matices necesarios y por lo tanto es muy subjetivo. ¿A usted le parece subjetivo o oscuro, por ejemplo, que el 78% de guatemaltecos vive en la pobreza o que el 50% es de analfabetos? Bueno, para empezar el dato es malo, porque yo creo que no es el 78, es más. Fíjese que usted dijo una cosa importante. A través de la historia se ha acumulado el nivel de pobreza que este país tiene. Actualmente hay un déficit de vivienda, de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad física, jurídica, etc. Y con lo que el gobierno está haciendo, soluciones a medias, medidas tibias, poco crecimiento económico, poca confianza en este gobierno y sus instituciones. Simplemente la brecha jamás se va a cerrar.
con el crecimiento y las medidas actuales. Yo- Dentro de 3 años, cuando este gobierno termine con las tendencias actuales, vamos a ser un país más pobre. Y eso es dramático, doctor. Por eso yo le hacía la primera pregunta. Este gobierno fracasó. La tendencia que lleva es a eso, al fracaso. Bueno, ya. Yo creo que no es totalmente cierto. Yo creo que ya basta de estar llorando. Yo creo que ya basta de que somos pobres, de que estamos desnutridos, de que estamos mal. Estamos mal. Hay muchos cuestionamientos sobre los recursos, el aparato de seguridad, hasta se han atrevido a cuestionarle en la prensa su Estado Mayor femenino, lo cual nadie critica, solo les molesta de que sea pagado por el pueblo, etc. Su renuncia es pedida por amplios sectores de la sociedad guatemalteca. Mire, esa situación en ciertos aspectos es producto, en el caso mío, de una campaña negra. Usted acaba de señalar mi excesivo cuerpo de seguridad, pero yo tengo 4 guardaespaldas. Sin embargo, usted, por ejemplo, tiene más de 40 guardaespaldas y no voy a criticar porque los tiene. Y su ¿Sabe casa que hay una es un diferencia? Y fortín. solo para ir aclarando punto por punto. Si yo tuviera 40, lo cual es falso, eso los pago yo. En el caso de los que usted tenga 4, que la prensa ha criticado, que son bastante más que eso, porque lo han visto, los paga el pueblo. Por todos los actos deshonrosos, por todo el irrespeto, por todo el abuso que ha habido dentro del Congreso, dentro de una institución que es del pueblo, pues ustedes han perdido toda legitimidad, incluso han perdido legalidad, no tienen derecho a seguir ahí. Entonces yo le preguntaría si con esas realidades comprobadas no es el momento en que realmente empiece a haber un movimiento renovador adentro del Congreso y ustedes terminen renunciando. Claro, pero yo le podría preguntar lo mismo a usted, decir con qué legitimidad le hace esa pregunta a alguien que fue electo por el pueblo. Digamos, en el caso mío, pues hay alrededor de 400,000 votos que me respaldan. Yo creo que usted debería hacer una consulta punto. con los electores y preguntarles si quieren que usted permanezca en el Congreso. Para Ellos, ¿qué han hecho por el país? ¿Qué han hecho por los intereses Ahí nacionales? es donde vamos Ahí a lo que ponernos han de hecho acuerdo ellos también, es ¿eh? enriquecerse a costillas del salario que devengan a partir de los impuestos que el pueblo paga. Porque si no salen por las vías constitucionales, van a tener que salir de otra forma. ¿Cuál forma? No sé, No, impredecible. hay que ser impredecible. claro. Impredecible. No, es que aquí es bonito venir a levantar la voz y decir, vamos a salir. No, dígame qué forma. Impredecible. Pero se la puedo decir el lunes con mucho gusto si me No, da usted el ahorita. número de teléfono de su oficina. ¿Ustedes creen que si URNG firmara la paz y se convirtiera en un partido político, toda esa gente que no participa en los procesos electorales participaría a favor de ustedes? Yo le voy a contestar con una pregunta. ¿Usted cree que si nosotros no tuviéramos un respaldo social en Guatemala y que si solamente fuera el 2%, hubiéramos estado 30 años en la lucha armada? Cuéntenos muy brevemente qué lo motivó a participar en el Congreso, pues, sabiendo el costo que eso puede tener para usted. Yo soy un soldado y una de las características del soldado es obedecer la ley. Quien obedece la ley tiene la capacidad de maniobrar en verdad y tener autoridad sobre ese particular. Si yo doy el ejemplo en mi partido, es precisamente una de las características del político, que no negocia, sino que va adelante dando un rumbo. ¿Por qué hubo tanta percepción en medios de comunicación y en algunos sectores que usted como ministro de la Defensa fue muy condescendiente con Serrano en esos momentos de crisis? Incluso apareció al lado de él cuando él daba declaraciones ya después del golpe de Estado, tratando pues de consolidar su golpe y afianzar su En posición. primer lugar, cuando él sale a dar sus declaraciones el día 25, su servidor no aparece con él. Ni hay un solo documento que yo haya firmado apoyando su golpe de Estado. Ni como ministro, ni mucho menos como representante de la institución armada. Yo no tuve ningún compadrazgo con él ni amistad íntima. No logró sacar a ni un solo guatemalteco de la pobreza, no logró un analfabeta menos, no hubo nuevos hospitales ni se arreglaron los viejos hospitales, no hubo proyectos de vivienda, todos nos acordamos, déjeme terminar el punto nada más. pero definitivamente tiene que yo le revisar voy a sus plantear el cifras. punto Sí, claro. y luego lo dejo por supuesto responder. Nosotros llegamos a Guatemala para resolver los problemas democráticos del país y eso ofrecimos. No se resolvieron. ¿Cómo no? El desprestigio con el que salieron las instituciones democráticas de Guatemala El desprestigio en que su salió el salida partido son por la increíbles. campaña de opinión pública en contra es diferente. Y el partido pagó el costo. Usted está insultando al pueblo, fíjese, No, como que fueran, El como que fueran partido niños pagó que el no van costo. a saber percibir Bueno, la mire, realidad. volvamos otra vez al principio. Entonces, ¿me va a permitir hablar o me va a estar interrumpiendo para no dejarme desarrollar? Es que Lo mismo le digo yo.
No se le puede acusar a ningún gobierno el empobrecimiento de un país, sino que a los empresarios. Creo que sí es un error gravísimo, y más de un hombre como usted que se dice estadista, es un error gravísimo el decir que la realidad del país es culpa solo de los empresarios. No dije eso. Usted lo dijo y está grabado. Dije Fíjese que era eso culpa es, de los empresarios, y es, de la ineficiencia y los problemas de los políticos. Y es lo verdaderamente imperdonable en este caso, licenciado, es de que usted tuvo 5 años con todo en sus manos. Todos los otros beneficios que usted habla en el campo social, económico, crecimiento, etcétera, la verdad que si usted le pregunta al pueblo, no se benefició en absolutamente nada, porque usted fue muy tolerante en incapacidad, fue muy tolerante en corrupción, fue muy tolerante en dejar que hubieran empresarios que evadían impuestos, se ha hablado el 80% de los y que por sobre todo sea constructivo. Es un fracaso para todos los que han desprestigiado a los políticos, a los partidos, porque la gente no está llegando a votar. Eso es una injusticia. ¿Usted cree que los políticos los han desprestigiado a otros como parte de una conspiración? ¿Usted sí no cree en que los políticos han desprestigiado solitos por sus actuaciones y porque no han estado al nivel de las circunstancias? Los políticos han cometido varios errores y entre ellos los errores. El machismo se debe a que tú y tú y tú y tú y tú y yo estamos menos dotados, peor dotados, no digo inferiores, sexualmente. Yo no estoy de acuerdo con usted. Pero yo te lo voy a demostrar. Demuéstrelo. Tú podrás una vez al día 3, 7, o a la semana, o al mes, o al año, y no puedes más. La mujer puede siempre. Esto es biológicamente y nadie nos puede decir que no. Y para encubrir eso, ahí está el machismo. Tenemos los 4 grandes, un momentito. A mí no me ocurre. Los 4... bueno. 3.000 millones se quedaron sin aclarar. No tienen explicación. La ministra de Finanzas, ella misma aceptó que era muy difícil para ellos justificar. Le va a ser difícil esconderlos porque dicen que hay 2 cosas en la vida que es imposible esconder, la torpeza y la riqueza. Así es. Podríamos decir, por ejemplo, que el ejército está dispuesto a tal o cual cosa, ¿no? Es cierto. Pero si subterráneamente después se socava el terreno, si subterráneamente después se debilitan las fuerzas, es otra cosa, ¿no? Presidente, evidentemente el tema de la prensa es un tema que a usted le complica la vida y realmente... tengo que decirle que en buena medida los medios de comunicación transmiten lo que está sucediendo en el país. Probablemente esa intolerancia de su parte o ese sentirse negativo de lo que la prensa está diciendo ha creado esa confrontación. No, mire, en primer lugar, vez de que a usted pues realmente... No, el que ha traído el tema a la prensa ha sido usted. A mí realmente es un tema que pues me preocupa más que me molesta. La población, licenciado, usted está tan perdido en nuestro país, disculpen la sinceridad, no está demandando teléfonos, alimentos. Alimentos, salud, educación, el 89% está en también teléfonos. Le voy a decir una cosa. Están hablando ustedes de le voy a decir una cosa para eso no se come. Le voy a decir una cosa. Salud y educación. ¿Sabe usted cuál es la demanda? ¿Cuánta gente tiene dinero depositado en Guatel hoy en día que no le han instalado teléfonos? ¿Tiene usted idea de eso? ¿Y usted cree que no hay más gente que porque no ha podido hacer ese depósito es que no está en la cola de veamos la concentración de teléfonos. ¿Y usted le quiere negar a esa gente el teléfono? No. Entonces, permítame un momento. ¿Cuál es la prisa de privatizar el patrimonio que no es de ustedes? ¿Cuál es la prisa? Eso es lo que yo quiero que ustedes nos expliquen. ¿Cuál es esa prisa? Hemos criado a nuestros hijos con amor y cariño sin que hubiera ningún código. Totalmente, no necesitamos ningún código para querer a nuestros hijos. Lo que no queremos es que los manipulen, que vengan a repetir aquí frases gastadas. Usted dice que nos están manipulando, no nos manipulan. ¿Cómo puedes saberlo? Yo soy niña. No tienes edad para saber quién te manipula y quién no. Tengo la suficiente edad y capacidad para comprenderlo, señor, disculpe. Señores, no es lo que ustedes vivan, es lo que 5 millones de niños estamos viviendo en este momento. Las armas que le llegaron a los sandinistas para Raití y Bocay se dieron de la Sierra de las Minas. Aquí se entrenaron a Ronco Turcios y a los sandinistas. Aquí y no en Cuba, ni mucho menos en la Unión Soviética. Yo entrené a los sandinistas y cuando se murió Turcio Lima, yo bajé la sierra porque nadie daba un cacahuate por los sandinistas y yo sí. Y este pueblo, el pueblo de Guatemala, entrenó, armó y financió un esfuerzo revolucionario en Nicaragua. Y la granada que yo suelto en el palacio y mato 4 que están defendiendo allí, soldados que están peleando la puerta del palacio, esa granada me las entregó don Pepe Figueres con sus manos en la finca La Lucha. La URNG ha hecho disparates tras disparates durante 36 años en Guatemala y uno de los menos conocidos por los guatemaltecos es la sistemática calumnia del país en el extranjero.
Hagan justicia, señores. Y que todo aquel que viola la ley pague. Porque si aquí seguía el terrorismo, el gobierno noruego gestionaba con gente que seguía cometiendo actos de terrorismo, lo cual no hicieron en otras intervenciones que tuvieron, ya sea Irlanda, ya sea Israel. La misma actitud tuvo el gobierno de Estados Unidos con respecto a Guatemala. Pues también se aplicaría a los Estados Unidos. Pues entonces hay que mencionarlo también. Pues lo mencione. Es lo mismo que yo dijera que Alfredo Guzmán es hijo político y económico de Álvaro Arzú y que lo ha llevado en todos los puestos. Eso es cosa distinta, es para que quede claro eso. Eso sí es fregado. Llevar a sus propios hijos, que no se lo merecen, a puestos de elección popular, como es el caso en el FRG, donde mamá, hija y Panqui, exactamente, están ahí. Y además, haciendo un papel vergonzoso. Pero Freddy Guzmán estaba vistiendo a la novia. Pero perdón. Vistiendo a la novia para venderla. ¿Para venderla a quién? O sea, hablemos con la realidad. Si en caso mi salario lo trabajé, y en mi administración instalé más líneas en 3 años que en 25. Me gustaría ver, no lo creo. Lo que me gustaría ver es que el pueblo de Guatemala vea los resultados de su salario, diputado Crespo, que lo único que han hecho es oponerse a todo lo que dice el partido de gobierno. Vale la pena mencionar también que aquí hay gente que viene con vestidito de quinceañera y es más corrupta y más ladrona y más inmoral que lo que vienen a manifestar acá. El caso específico de FRG. ¿Por qué estos señores solo vinieron a hacer una descarga? Bueno. La mujer no es una máquina de producir hijos. No, es un abuso que se le tome como eso. No, definitivamente. Entonces, la mujer produce señor, casi tantos hijos como años fértiles tiene. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo que menos hay en este país es paternidad responsable. La mayoría la paternidad de responsable. Pero usted no deja hablar a nadie. Entonces, ¿por qué se oponen a que nosotros socialicemos y cumplamos con nuestra función rectora de Estado de darle una socialización, una democratización de la información a algo que hasta ahora se ha manejado casi como un tabú? Pero ¿por qué le dan más socialización a eso? Eso se llama control de la natalidad. Hablo de la información, señor. Control de crecimiento usted está confundiendo la cosa. Usted es el que está manipulando las cosas. Perdone. Sí. Usted no solamente está errado, sino que está enojado. Y eso señor, no le conviene. Lo que pasa es que yo defiendo con el corazón mi posición. Una peste terrible que se llama SIDA y que es necesario prevenir. Pero no se previene con el condón. No se previene con el condón, señor. Mire. No se previene con el condón. Usted podrá porque decirme... mire, el condón le voy a explicar qué es el condón. Yo se lo explico. No me va a contar usted lo que es un condón. Sí, perdón. Pero ese era el espíritu, precisamente porque firmamos la paz. Lo que sucede es que hay grupos jurásicos que no querían la paz, ni la aceptan, ni aceptan el espíritu. Pues yo creo que, ¿quién quiere regresar otra vez al conflicto? ¿O quién quiere estar viviendo la situación anterior? Entonces me parece una visión tan reduccionista, solamente quererse decir que eso es lo que dice la Constitución. Yo estoy de acuerdo que hay que respetarla, pero hay que respetar y abrir la mente hacia precisamente una nueva Guatemala que queremos construir, con respeto, eso sí, con respeto a la ley. Eso sí, y al Estado de Derecho. El marco del Estado de Derecho es la Constitución, no los acuerdos de paz, pero ningún otro tipo de acuerdo. La han querido. No. Mire, el problema cuando se interpreta la Constitución por personas que no saben y que no tienen argumentos es que empiezan a ponerle objetivos a uno. Presidente, usted en la campaña política ofreció muchas cosas. Seguridad, un mejor nivel de vida para la población. Después de 4 meses y medio en el gobierno, ¿cuáles son los principales problemas y obstáculos que le han impedido al menos dar señales de que las cosas van a mejorar y por qué ofreció tanto? Bueno, acuérdense que un candidato es un vendedor. Un candidato político es un vendedor de esperanza. Es un vendedor de bienestar. Es un vendedor de tranquilidad. El sindicalismo es una organización más. El solidarismo no representa los derechos laborales de los trabajadores. Pero somos trabajadores. No, pero dígame usted, ¿cuántas veces el solidarismo ha promovido estabilidad en el empleo, mejoras salariales, prestaciones sociales? Una sola vez, dígame. Y yo constantemente, constantemente. Las empresas que cierran son las empresas. Ustedes son una nueva forma. Ustedes son una nueva forma de cooperativismo. O sea, usted es ministro de Trabajo o de sindicalismo. Yo soy ministro de Trabajo, pero ¿Cómo se sienten ustedes de ser guatemaltecos y vivir en un país como el nuestro? Yo muy feliz. A mí me gusta mucho mi país, pero como hay gente en mi clase, en otros lados, dicen, ay, Guatemala es una basura, que aquí a Guatemala allá, Guatemala acá.
Y ahí pues y eso, a mí no me gusta porque a mí, yo estoy feliz de ser guatemalteco. A menor costo, sin que haya necesidad de licitación. ¿Estamos? ¿Estamos, Gabrielito? Estamos bien fregados. Los días son buenos y Dios los hace buenos, y son malos y los hace malos. ¿Estamos? No se le entiende nada a este señor. Si tú tuvieras papá, ¿qué quisieras que fuera tu papá? Que fuera presidente del Congreso para que nos dé trabajo a toda la familia. Sí, pues. Por eso no tiene que ser uno tan bocón en las elecciones. ¿Por qué decir que voy a acabar con la violencia y la inseguridad si estamos más inseguros que nadie? Mire, mi querido licenciado, a nuestro querido gobernante no le hace tanto daño o ningún daño lo que aquí se diga, lo que usted habla, lo que digan otros, cuanto ese montón de alacranes de gente servil que dice, aquí no hay pobreza, aquí no hay, todo está bien, ¿qué le pasa? Si no arreglamos el problema de la justicia, si no nos sometemos todos al imperio de la ley, empezando por los políticos y los funcionarios, si no convertimos a los políticos y funcionarios en servidores públicos, esclavos de la Constitución del país como el resto de los ciudadanos, no hay arreglo, no hay posibilidad de salir adelante. Don José, la privatización de pensiones en Chile se introdujo como parte de un conjunto de reformas coherentes del libre mercado. Aquí vamos un poco como el cangrejo para atrás. Ahora, eso del cangrejo para atrás no estoy seguro. Yo fui ayer al lago Atitlán, la maravilla más grande del mundo, y tomé el botecito para ir a conocer todos los 12 apóstoles, por supuesto. Y el hombre del que manejaba el botecito, un hombre humilde, tenía aquí al lado, y le pregunté, ¿un teléfono celular? Sí. Bueno, eso, hay muchos países del mundo en que el hombre que maneja el bote no tiene el teléfono celular, pero te digo, eso no fue para atrás. Ustedes han liderado Centroamérica y quizá América Latina. El Congreso de la República tiene la obligación de respetar el texto constitucional, y parte de los problemas que se están viviendo es que esa responsabilidad se la están dejando a la Corte de Constitucionalidad, que está teniendo el problema de estar resolviendo cuestiones que debieron de haberse resuelto políticamente. El problema es que la relación sexual es agradable. Y alguna vez que lo experimentaron, ¿cómo no voy a querer yo a tener otra relación sexual agradable? Ya nadie los baja la bicicleta, como dicen los baja la bicicleta. Los profesionales del tema, como ustedes, se presentan ante una realidad que no se puede negar. Y entonces uno cae en la encrucijada de si ya que está sucediendo, mejor seguir con una teoría del deber ser o mejor informar, educar, alertar. No ha funcionado tampoco esto. Entonces solo permítame un momentito. Sí, se tiene que tomar eso que usted ha de tener planteado, pero es importante que se crea en que el joven sí puede, pero es como que una campaña tan grande la que hay que hacer en contra de lo erotizado que está el medio ambiente. Yo no miro a la sexualidad como algo malo. El enfoque de la educación sexual debería ser más como con las personas del lado izquierdo que están dándonos una educación activa, porque de todas maneras lo vamos a hacer. Entonces, mejor que nos den condones, pues, porque si no, igual, o sea, ¡gracias! ¿Qué hubiera pasado en Nicaragua en el 79 si en vez de una revolución marxista-leninista se hubiera dado una apertura política, liberar la economía, promover la inversión y fortalecer las instituciones democráticas, en vez de lo que se dio? Sí. Bueno, ese tipo de preguntas es muy difícil contestarlas hacia atrás sin tomar en cuenta todo lo que ocurrió. Si en este momento, ahora que estamos sentados aquí, usted me dice que le hubiera convenido a Nicaragua en ese momento, yo le digo, claro, le hubiera convenido una revolución democrática, pluralista, abierta, que hubiera promovido el desarrollo económico con la cooperación de todas las fuerzas sociales y económicas, como la revolución quiso hacerlo al principio. El licenciado Melendreras comentó de que habrían candidatos que podrían estar recibiendo recursos de partidos políticos. El licenciado Melendreras sabrá mejor, ya que él lo menciona, cómo está la situación de las campañas políticas dentro de la Universidad de San Carlos. Si el comentario general es precisamente que el doctor Romeo Vázquez recibe dinero del FRG y usted lo recibe del PAN. Quien tenga alguna prueba que pueda señalar a otro candidato, debiera demostrarla, que ese candidato por dignidad se debiera retirar de la contienda y renunciar de la Universidad de San Carlos.
¿Y estas familias están sembrando esa tierra para poder sobrevivir? Sí, la consigna es ocupar, resistir y cultivar la tierra. Doña Rosario, ¿ustedes reconocen de que es un acto ilegal invadir fincas o tierras que son pues, propiedad privada, como lo establece la Constitución? Nosotros lo que nos hace es el hambre de los niños, de las mujeres, de las comunidades, poder actuar, y en este sentido hacemos uso de un derecho social. Supongamos de que se logra lo que ustedes buscan, que es una reforma agraria nacional, expropiatoria, confiscatoria, y todos los grupos que quieren tierra la obtienen. Y usted habló en algún momento de que haría falta que se les den los recursos financieros y la tecnología para poder usar esa tierra en forma efectiva. ¿Quién les daría a ustedes el dinero y la tecnología? Precisamente ¿El gobierno? Es lo que hay que abordar. Precisamente es lo que hay que abordar. ¿Pero sería el gobierno el de ustedes? El Estado asuma eso. ¿Cuántas caballerías más cree usted que tendrían que invadir para resolver el problema que ustedes quieren resolver en este momento? Pues la cuestión aquí yo no me atrevo cuántas más, pero sí estoy seguro que sí va en aumento. O sea, nosotros como responsables políticas de una dirección, de una organización y de una coordinadora campesina, lo que hacemos somos facilitadores políticos, técnicos, asesores políticos, jurídicos. Para invadir tierras. Porque los campesinos solo informan, aquí la cosa así está y punto. Y nosotros lo que hacemos es darle camino, apoyar en todos los que sea posible, porque, o sea, nosotros no vamos a estar buscando dónde se puede invadir, y nosotros nos parece muy mal esa palabra invasión, si los invasores fue 500 años y sabemos que no lo fueron. En los países pobres, ¿cuál diría usted que es el costo de implementar el cuidado a la ecología que ustedes proponen y que al mismo tiempo se logre el desarrollo? Yo estaría a favor de subsidios que no sé que nosotros deberíamos pagar a la agricultura tradicional, porque si no la papa va a desaparecer, la papa andina va a desaparecer, será la papa holandesa la que predomina y desaparecerán una serie de cultivos. ¿Y qué diferencia hay si la gente prefiere la papa holandesa que la papa andina? Que dejen que consuman la papa holandesa. Si al fin y al cabo, en este salón donde estamos, la electricidad de que estamos disfrutando también contamina. Entonces, cerremos todas estas lámparas y compremos velas. Campesinistas, ha habido... ¿Campesinistas? En el ¿Quiénes mundo, son esos? Bueno, Emiliano Zapata era un campesinista que no estaba... Por Dios. Digo, en la historia... Emiliano Zapata era un caudillo agrario en México, ningún científico, por cierto, ningún conocedor de estos problemas a fondo, y que lo que quería era que se le diera tierra a los indios. Como si este gobierno no tuviera la ilimitada capacidad de sorprendernos con todas las jugadas y movidas, hemos estado viviendo los guatemaltecos en los últimos probablemente meses ya la propuesta de darle un resarcimiento económico a los expatrulleros de autodefensa civil, y que ha sido muy criticada por vérsele objetivos electorales, políticos. Incluso el presidente Portillo lo lleva más lejos, lleva a honrar la función que las patrullas hicieron en el rescate de la patria, como próceres de la patria. A mí me parece absolutamente escandaloso que a los victimarios de este conflicto se les quiera reconocer de esa forma, y que efectivamente se quiera mezclar incluso en el paquete, como hacía el doctor Reyes, a victimarios y víctimas. No es esa la posición que hay que adoptar ahora. Y quien la siga adoptando está acicateando polarizaciones también en función política. ¿Y por qué no fue esa la posición del gobierno hace 2 años y medio? En las negociaciones que tuvimos en la Secretaría de la Paz. Sí. Los acuerdos de paz son leyes del país. Son compromisos de Estado, han reconocido. Son compromisos políticos. Y todo está supeditado ¿a qué? A la Constitución de la República. Y la cuestión estuvo en que cuando fue la consulta popular, que nadie quiere estar mencionando, la consulta popular dijo claramente que la Constitución no se reforma. Y eso es el mandato de los soberanos, el pueblo de Guatemala. Perdóneme, licenciado, claro, pero usted, que es un hombre de derecho, debería entenderlo. Pero también, que no puede hacerme en ningún momento decirme que también entiendo una cosa, la diferencia que hay entre política y politiquería. El gobierno actual se ha distinguido por la politiquería, no por la política. O sea, por la vulgarización de la política en todos sus actos. Aquí no ha habido una polémica política, no hay una relación política. Polemicemos si hablamos de las PAC o hablamos del gobierno, porque aquí pareciera que estuviéramos haciendo crítica al gobierno. Ahora el gobierno y las PAC van de la mano.
cuéntenos, su posición sobre la pena de muerte sabemos que es a favor. ¿Por qué? Quienes no son dignos de haber nacido y no lo son porque cometen delitos graves, merecen morir inmediatamente. Lo más importante es liquidar, destruir, aniquilar, matar a quien ha amenazado la vida o la destruye. El hecho de que el hombre se convierta en un criminal no quiere decir que nosotros vengamos aquí con lenguajes tan agresivos como para decir hay que aniquilarlo. Yo creo que eso hay que borrarlo de nuestra idea, de nuestra mente, de nuestra actitud. Yo jamás o sea, yo creo, yo respeto su posición, pero yo creo... No se trata de respetarnos, sino de argumentar. ¿Qué ha recibido Guatemala en estos 2 años? No ha recibido nada, no tenemos nada, estamos más pobres y hay más violencia y somos los más corruptos en todos el gobierno es corrupto y eso lo ha dicho. Increíble, pero este país hemos venido siendo de una finca y nosotros estamos tratando de que dejemos de ser finca y que realmente la población sean verdaderos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, resulta que la finca le pertenece a los funcionarios de la FRG. Hay 20 muertos diarios, hay 20 muertos diarios, nosotros vemos ahora la comunidad internacional ya sabe que son corruptos los gobernantes. Hay que ser, señores diputados, señora diputada, ¿por qué no hablamos de los problemas del país? ¿Cómo van a reponer el tiempo que perdieron los niños de clases? Claro, hay un montón de métodos. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. ¿Cómo? Que nosotros tenemos la suficiente capacidad. No, pero ¿cómo? Díganos. Hay un montón de formas. Hay miles de padres que están viendo ahorita que van a pasar por los pero niños. yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes han investigado de dónde viene este movimiento? ¿Han investigado ustedes las causas? ¿Se soluciona la crisis de la educación guatemalteca duplicándole el salario a usted? No estamos pidiendo eso. Ese es el 100%. Por ahí empecemos, que ustedes desconocen hasta nuestro pliego de peticiones. Con la forma en que el FRG ha gobernado Guatemala en los últimos 3 años, 3 meses y como 7 horas, si siguen gobernando así, a fin de año, a ver si queda país. El país está totalmente desinformado. Al menos esa es mi opinión. Yo creo que es la opinión de la gente del interior de la República. Sí, eso es cierto. Los guatemaltecos no saben lo mal que está el país. ¿Cómo calificaría usted el gobierno del presidente Portillo? Bueno, regular, malo o muy malo. Bueno, yo creo que si usted me lo pregunta a mí, yo creo que es un buen gobierno. Si se lo pregunto a usted, conociendo cómo maneja usted la información, usted va a decir muy malo. El máximo responsable de esto tiene un nombre y se llama Alfonso Portillo, que es el presidente de nuestra República. No querrás llevar a Guatemala mintiéndole a la población. Este tema y a raíz de esas declaraciones que hizo en no PT, tenía la razón, a raíz de esas no quedaron contemplados en los acuerdos de paz. Diputado, Rosenda Pérez, donde inició todo el asunto, ¿Rosenda Pérez no es partidaria de ustedes? No es partidaria. ¿Y cómo es cómo es posible para cuando la crisis del magisterio... Permítame un momentito, porque usted interrumpe a todos, imagínese eso. Bye. Entonces, mire pues. Pero él habla como 4, dice, por eso sí, tengo que hablar como 4. El gobierno del FRG ha sido nefasto, es una palabra que le queda muy bien. Y la población lo siente de esa manera. ¿Cómo un miembro del FRG puede tener la desfachatez, y perdone que le diga eso, aunque parezca irónico, se lo digo con todo respeto, pero cómo puede tener usted la desfachatez de venir y sacarla a relucir las cosas de Telgua, cuando entraron con la gran promesa de que iban a enjuiciar el caso de Telgua? Cuando el gobierno quiso entrarle al tema de Telgua, ¿qué pasó? Todos los organismos, incluso los sectores del CACIF, dijeron que eso era un peligro para Guatemala. Y ahora sí que obedientes. Sí, el general Ríos Montt fue golpista y ascendió al poder por medio de un golpe de Estado al 82, que además fue el periodo más sangriento de la historia de Guatemala, donde según la Comisión de Esclarecimiento Histórico se cometió el delito de genocidio. Él es un delincuente y además un golpista. Permítame. Y no debe ser presidente de la República de acuerdo a la Constitución. Así de sencillo. Definitivamente, yo entiendo el criterio suyo. Lo entiendo que usted tiene conflicto de intereses. Usted ya demandó al general en una oportunidad. Está demandado por el delito de genocidio. Permítame, ante el tribunal de guatemaltecos. Yo lo escuché, con respeto lo escuché. Ahora permítame usted que yo hable. No solo le aclaro que el general está demandado en este momento por el delito de genocidio. Si usted no me permite, no puedo hablar. Solo le estaba haciendo una aclaración. Mire, yo creo que los criterios suyos al pueblo de Guatemala o a la gente que cree en el general lo tienen sin cuidado. ¿Por qué? Porque instituciones como la suya lo que hacen es violentar los derechos humanos. ¿Acaso no? Caldeache, ¿a quién representa usted? A nadie, es una empresa para la cual usted trabaja. Hablar de esa manera creo que es un irrespeto al pueblo de Guatemala, porque precisamente el general Ríos Montt se ha sometido a los tribunales de justicia
Y ese es el Estado de Derecho. No, pero el punto acá tal vez, licenciado Arevalo, es que la Corte Suprema ya le dijo que no. Permita. Cuando uno escucha, de agotar las instancias jurídicas. Licenciado Arevalo, cuando uno escucha una posición como la licenciado Frank Larruey, si fuera él el llanero solitario que estuviera exponiendo esa posición, pues podría tener lugar algunos de los comentarios que usted hace, pero lo que sucede acá es que todos los sectores organizados, legítimos, todos los colegios profesionales, todas las instancias legales que hay en Guatemala, desde el SEDECOM hasta otro tipo de instituciones, más o menos plantean la misma situación de la ilegalidad en general y los problemas legales que él tiene. Tuvimos la oportunidad hace todavía 4 años de tener un gobierno que logró que las cosas funcionaran, donde realmente el país estaba empezando a caminar en la dirección correcta. Digamos, yo en mi caso, si entro es porque veo que hace 50 años que no pasa nada, pues. Es decir, y me agradó que todos estaban hablando de lo difícil que está la situación de inseguridad, y por eso insisto en que hay que sacar al ejército el 14 a las 14 horas. Sí, no, aparte del tema del ejército, que veo que es más polémico, ustedes están bastante de acuerdo en la mayoría de temas. Deberían de haber tenido un solo candidato, ¿verdad? Pero también está lo que hablábamos al principio, la reforma del Estado. El presidente ha dicho, este es el momento. ¿Usted cree que la forma en que se han irrespetado los derechos humanos, la forma en que se ha coartado la libertad de expresión, la forma en que se ha agredido a mujeres y niños en Venezuela es de altura? Si yo no estuviera convencido de que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías es un demócrata, yo no estuviera sentado ni hubiera aceptado esta invitación. Los políticos llegan con relativa facilidad al poder porque mienten, y algunos mienten descaradamente, con cinismo. Y creo que el mundo ha descubierto desde hace mucho tiempo ya, porque lo dicen incluso públicamente algunos que se atreven, y todos en secreto, que el presidente Chávez es uno de ellos, de esos políticos que llegaron con mentira y engaño al poder, pero que han perdido toda legitimidad. ¿Usted cree, honestamente, licenciado, que usted tiene la verdad en sus manos? Yo no vine aquí a escuchar señalamientos, ofensas, descalificaciones contra un jefe de Estado democrático como es el presidente Hugo Chávez Frías. Usted me habla de los barrios más necesitados, de los pobres que son los que sustentan al presidente Chávez. ¿Usted cree que Hugo Chávez Frías es un hombre democrático realmente, licenciado? Sí, señor, y ese es el padre de esta democracia que está aquí. Aquí está la Constitución de Venezuela. Es como si nosotros no saliéramos del discurso del golpe que dio Chávez, que es el primer golpista que hay en Venezuela. Y estuvo preso durante 2 años y medio. Pero Chávez es un hombre perverso, Chávez es un hombre tramposo, licenciado. ¿Usted lo conoce personalmente? Mire, yo le agradezco. ¿Usted lo conoce personalmente? Que no esté utilizando epítetos que no se prestan a este programa tan serio. Yo vengo a un país que ha sufrido mucho. Así es. Y que una guerra civil que le causó tantos muertos. Hablar nosotros aquí ahora de violencia, insultar a jefes de Estado, vamos a hablar democráticamente, sin descalificar a nadie. Tengo que decirle que en esta tribuna no respetamos a Chávez como un jefe de Estado. Bueno, yo sí lo respeto como jefe de Estado, porque irrespetar al presidente de la República es irrespetar a un pueblo. No en este momento. Sí, señora. Pero bueno, y ustedes hablan de traquiñuelas, y ustedes tienen que haberse leído las normas del juego. Cualquier barbaridad, Chávez, a mí no me respetan, todo lo contrario, me honran, porque él es un delincuente. Las que fueron realmente víctimas de la guerra son aquellas personas que no estaban participando en el conflicto armado. Son todas las personas que eran civiles, que eran no combatientes. ¿El jamón del emparedado? Podríamos decirlo así, la carnita del sándwich. Bueno, yo quisiera escucharla a ella de la otra parte del sándwich. Dice que una parte somos nosotros, las víctimas como de expatrulleros, la otra es la gente que no participó, y dígame entonces la otra parte del pan. Se considera que lleva 3 partes. Cuando se habla de que se siga el procedimiento, ¿según quién? Porque el problema es ese. Una parte importante del cuerpo legal guatemalteco está sujeto a ser interpretado. Y en todo caso tendrán que ser los jueces. En este caso sucedió y el juez dijo, abran las cuentas, queremos ver qué hay. ¿Y por qué fue? Cuando nosotros empezamos a denunciar la cantidad de transferencias que hubo, a las cuentas de las 2 partidas. Permítame, en ese momento, no a todos. Entonces el Contralor General de Cuentas nos dice, mire, hay lugares donde yo no puedo entrar porque dice seguridad nacional. ¿Y a qué se refiere cuando dice seguridad nacional? Dice ella, pues mire, alimentos, salarios de la tropa, caramba, compra 54 millones, fíjese, en compra de equipo militar y de seguridad en época de que no hay guerra, y no encontré ningún equipo militar nuevo. Entonces decimos nosotros, hay que entrar a auditar. Lo más triste es que la tropa seguía casi en andrajos. Seguía con 900 quetzales de salario mensual y con 2 quetzales para su alimentación.
Cuando empezamos a ver entonces el staff de la alta oficialidad, donde hay 20 personas, el despacho presidencial, dicho bajo juramento por el ministro de la Defensa, que estuvo en los primeros años de gobierno de Portillo, resulta que 20 personas consumían 8 millones de quetzales anuales en alimentos. Esto implicaba para nosotros una cantidad de 37,000 mensuales en comida para cada uno. ¿Cómo permitió el ejército que usaran una institución como el Estado Mayor Presidencial, además una institución muy polémica, para que hicieran cosas como esas? Generalizado de corrupción. Tu camisa veo que trae una frase que dice: yo creo en el probar las drogas. ¿Qué quiere decir eso y cómo le enfocarías ese tema a toda la juventud? Me han llamado la atención un montón de cosas. Por ejemplo, la frontera entre las drogas legales y las ilegales. ¿Cuál es una droga legal, por ejemplo? Alcohol. El alcohol, el tabaco, sí, el café, ¿verdad? Y a todas las demás ilegales se les llama drogas y las meten en un cuchumbo. Profesor, ¿cuánto tiempo lleva usted en el Magisterio Nacional? Yo tengo 20 años de servicio. ¿Y no cree usted que de repente, no sé, abstraerse un momento de esos 20 años y tratar de volver a ver el bosque desde arriba no le ayudaría a usted y a otros dirigentes tal vez a retomar el tema con un cambio de actitud para empezar? Sí, pero a usted no le interesa, le interesan números únicamente, labor cosmetológica. Resultados. ¿Y sabe cómo se ven los resultados, profesor? Cuando usted empieza a ver más niños con una cara de ánimo positivo, con una sonrisa. Con las mismas cuando condiciones. Usted empiece a ver a los padres de familia contentos porque sus niños pues de repente están ganando primer año. Imagínense estas almas, estos ángeles que rescatamos y que lo logramos pasar de un año al otro y no van a estar de repitentes. Nosotros no vamos a participar de la labor de cosmeticoría o de cosmetología en el sistema educativo público. No libertad económica, no al neoliberalismo, no al Tratado de Libre Comercio. Yo le preguntaría, ¿en qué están de acuerdo ustedes? No es solamente anti-neoliberalismo, anti-libertad económica. Los sectores que defienden el tema del TLC han privado dos cosas. Número uno, una visión ideológica de libre comercio, entre comillas, como la llave de la felicidad. Y número dos, una visión propagandística que dice: con el libre comercio, con el TLC ganamos todos. Y me parece que ni una cosa ni la otra. Si la globalización lo que va a generar es que un pequeño grupo se enriquezca, aproveche esas oportunidades, pero se mantenga la desigualdad y débiles mecanismos de distribución. Tenemos todo el área en 3 áreas particulares: administración de tratado, apoyo a los empresarios y clima de negocios. Y eso es la agenda complementaria que Estados Unidos está... ¿Y los productores de granos básicos? Pues ahí está el apoyo a los empresarios. ¿Y usted piensa que los campesinos son empresarios? Por supuesto. ¿Y por qué no van a ser empresarios? ¿Por qué descalifica a esos productores de granos básicos que no son empresarios? Usted los vamos está a convertir en empresarios de un día al otro. Usted los está descalificando. Desde el momento que cultivan y van al mercado son empresarios. Hubo discursos interesantes ayer en el Congreso. Son pequeños productores. Productores de autoconsumo, de economía de subsistencia. Más que importarme si son 2 hombres, 2 mujeres, un hombre, una mujer, los que están constituyendo un núcleo familiar, me preocupa cómo se desarrolla y cómo se crecen esos seres humanos adentro. Cuando yo hablo del término... Sí me preocupa, Carolina, el tema de 2 hombres o 2 mujeres, no porque tenga absolutamente nada en contra de que tomen las decisiones, si son libres, son seres humanos. Imagínense un país, una sociedad en la cual pues toda la sociedad funciona de esa manera. ¿Hasta cuándo va a existir esa sociedad? Yo, hombre homosexual, con mi familia homosexual, vivo con un hombre, y el chucho y el gato, porque sí tenemos chucho y gato, sí, también somos naturales. Las cárceles han sido escuela de la delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y las han tenido abandonadas, reprimidas, no les dan ninguna atención, y por generalidad, es decir, del 100% no hacen una excepción de decir, bueno, hay un 40, 50, 60 que se rehabilita. No, dicen todos, son unos pícaros, no tienen derecho a nada, no tienen que hacer nada, eso no es así. El problema es que los verdaderos delincuentes están en la calle, no están en las cárceles. La realidad es que cuando
uno observa el tema de seguridad en el país y observa que solo el 0.05% de casos llegan a sentencia y las personas van a ser encarceladas, pues es datos terribles. O cuando el fiscal de los delitos contra la vida dice que de 2.500 casos que tiene, solo 40 puede atender, entonces uno se da cuenta que el verdadero problema de nuestro país es la impunidad. Si usted denunciara, por ejemplo, que el Estado de Guatemala, es lo que yo pienso, no está organizado para suministrar seguridad pública, está organizado para cualquier otra cosa, por ejemplo, para distribuir leche en las escuelas. Creo que lo están haciendo tan bien que deberíamos pensar en un Estado lechero, por ejemplo, ¿no? Un caso como el mío de secuestro, pero es igual en violaciones y asesinatos, cambia la vida para siempre. Cuando yo platico, siempre digo, antes de que mataran a Salomón o después de que asesinaron a Salomón. Mi familia, en cierta manera, con la ayuda de Dios hemos estado unidos, pero nos llegan muchos sacrificios y muchos lamentos, y el dolor no se olvida. Pasan años, con el dolor solo aprendemos a vivir con él. ¿Cuántos años participaste en las pandillas? Yo participé exactamente en las pandillas desde el año 82 al año 86. ¿Participaste en algún momento en el extremo de la violencia, que es un asesinato? Sí, definitivamente. Yo a muy temprano de mi edad vi correr la sangre de diferentes maneras. ¿Mataste a alguien? Yo considero que sí. Doña Dilma, pues usted por azares aquí del destino le tocó estar sentada al lado de Carlos. ¿Qué siente usted? Bueno, pues respeto y consideración, porque tuve el suficiente valor para aceptar los errores y salir y cambiar su vida. ¿Son pobres porque son indígenas o como son indígenas entonces son pobres? ¿Dónde está el problema? Ahí la correlación en cualquiera de las dos vías es falsa. Los guatemaltecos son pobres. La pregunta a por qué etnicidad, multiculturalidad, multilingüismo, plurietnicidad y todos esos procesos es el lenguaje de una serie de vividores todavía que cuando ya no, entonces anuncian que van a hacer levantamiento popular y que se van a rebelar y todo eso. El problema está que Guatemala no produce riqueza. Esta no es la realidad de todos, entonces yo he tenido privilegios que no me las ha regalado nadie, me las he buscado yo. ¿Cuáles? Con mi familia. El poder estudiar. Eso no es un privilegio. Pero es un privilegio. Eso es un derecho. Sí, un derecho, pero privilegiado en relación a toda la población. Toda la población que no está. El problema es ese. Pero toda la población que está sin estudiar, sobre todo niñas, entonces sí hemos tenido algunas posibilidades, nos las hemos buscado. Pero yo no puedo decir que como yo ya pude, entonces el problema es que los demás no quieren. Y no es eso. Unidos por la fe y con la esperanza de ver el sol de nuevo amanecer. Tendámosle la mano a nuestro hermano, que hay mucho en nuestra patria por hacer. Unidos por la fe y con la esperanza. Que todos se levanten, que nadie quede atrás. Tendámosle la mano a nuestro hermano, que hay mucho en nuestra patria por hacer. Unidos por la fe.